Señores, saludos, bienvenido a un episodio más de Psicosalud TV. Hoy traemos un tema que yo siempre he pensado, nos enfocamos muchísimo en los niños, que si autismo, que si neurodivergentes, que qué pasa con ellos, que la inclusión, que está haciendo la ley de inclusión y todo eso. Pero ¿y quién piensa en la familia? ¿Quién piensa en las madres? ¿Quién piensa en los padres? En los hermanos que incluso tienen que entender lo que está pasando. Pues hoy nosotros queremos hablar, eh, Marlene y yo queremos hablar de ese estrés emocional de las madres y la familia con niños neurodivergentes. ¿Qué te parece? Yo estoy feliz porque es como tú dices, tenemos años dándole importancia a la persona que tiene el trastorno, que entra en el espectro y todo esto, pero hay unas personitas que juegan un papel fundamental en la historia y en algunas ocasiones se dejan no solamente a un lado, sino que se ignoran su sentir y su pensar. Y yo quisiera empezar no con mamá y papá, yo quisiera empezar con los hermanos y las hermanas. En algunos casos, los mayores que tienen una responsabilidad social de cuidar a su hermano. Y desde que este niño o esta niña empieza con un diagnóstico, no importa cuál, se le dice de forma constante, tienes que ayudar a tu mami, tienes que ayudar a tu hermano, tú tienes que estar ahí. No solamente se lo dice la mamá, el papá, lo dice la sociedad, se lo indica a todo el mundo y de forma constante Se se asigna esa cría bajo esa responsabilidad. responsabilidad. Ahora bien, ¿qué le pasa a ese niño o a esa niña? Ese niño o esa niña, aparte de que asume una responsabilidad que no debería, resta cosas de su edad que debería. Por ejemplo, en el momento igual que ese niño o esa niña está jugando, está haciendo algo, le dicen, fulano, fulana, ven, que es la hora del baño de no sé quién. Y bien, fulano, fulano, la medicina, tú eres que sabe, a ti es que te entiende más. Porque a veces por temas de edad y temas de empatía, pues Claro. entre hermanitos se entienden súper bien. No es que el hermano o la hermana no debe ayudar o no debe ser parte de la experiencia, porque al final es una familia, sino que no se puede aislar la realidad del hermano o la hermana de que viva su infancia. Claro, y tú sabes una cosa, y yo siento que nos hemos enfocado mucho solamente en el espectro. Ujú, Y hablar de neurodivergentes es hablar de un TDAH, claro, es hablar de una dislexia, de una claro, discalculia, y todo eso eh, produce ansiedad en la familia. claro. Porque la familia, al final, los padres son los que tienen que estar tocando puertas, buscar estrategias, técnicas para poder trabajar o sacar el niño adelante. Manejan las culpas, que si fue mi culpa, que no me tomé, que me tomé, que me puse, que no debí ponerme. O sea, no hay una idea clara. Mira, vámonos a lo simple, no nos vamos a enfocar ni siquiera en la parte económica. Los permisos, o sea, en el momento que ya tú tienes un diagnóstico X o Y, tú necesitas permisos y tu vida necesita ser un poco más flexible a nivel laboral. Y por eso algunas madres y padres asumen la responsabilidad desde un trabajo que no sea fijo, porque asumirla igual desde un trabajo fijo donde necesiten permiso o tenga una demanda de presencia muy alta, pues es casi imposible. Claro. Claro. Luego súmale en el caso de la República Dominicana el tema del transporte. En Santo Domingo el transporte, hay mucho tráfico, el llegar a un sitio igual, aunque el mapa te diga que tú estás a 5 kilómetros, tú llegas como que estás a 20. Se te, Complica. Claro que sí, entonces claro, no es solamente la hora de la terapia ni los 45 minutos, tienes que calcularle el transporte de 45 minutos antes y 45 minutos después, o sea, no son 45 minutos, estamos hablando de 2 horas y algo. Claro, y no, esto que tú hablas es el estreno solamente por esos permisos, por el tiempo de desplazamiento, porque se va a perder un día, pero un día toca terapia del lenguaje, un día toca terapia ocupacional, un día, o sea, fácilmente en la semana tú tienes tres o Otro cuatro trabajo.
Otro trabajo. Entonces, la falta de apoyo institucional, porque ahí tú decías, vamos a desvincular un poco lo económico, pero lo económico está latente ahí. No, o sea, cuando te digo de sacar la parte económica, es porque entonces ya yo venía con el otro combo, que es la parte económica. Según cuál sea el diagnóstico, entonces tenemos una cantidad de intervenciones distintas. Entonces, a veces tú necesitas estimulación de una cosa, pero a veces tú necesitas un pack bastante alto, que igual en el mismo centro no tienes todas las herramientas, entonces tienes que ir a más de un centro. Y entonces en la mañana te toca ir al centro de no sé quién, a estimulación temprana o no sé cuánto, de tal o cual cosa, pero en la tarde tienes a otro. Y la sobrecarga de responsabilidades, porque nada más no eres mamá, eres o papá, eres empleado, tiene más niños, tiene otras responsabilidades. Entonces, la sobrecarga de responsabilidad, el juicio social constante. Ay, por favor, invito, y esto podría ser el final, pero no, lo voy a dejar para ahora. Si usted ve a una familia preocupada en un supermercado que tiene una situación con un niño, una niña, por favor, no le carguen más, no les miren, no estén Dando sugerencias y no le recomendaciones. digan que en sus tiempos ustedes le habrían dado una buena pela, no le hablen. Si usted no tiene nada que decir, tome otro pasillo, si le molestan los llantos, tápense los oídos. Pero ya esa familia, por tener esa situación, está cargada y estresada. Y cada vez que le miramos, que le hacemos un comentario, se estresa más. Ese mismo estrés es como una especie de espejo en ese niño o esa niña. Y usted está provocando una guerra en esa familia. No lo haga, por favor. Entonces, la Ya sociedad... tiene suficiente con la sociedad, Sí. con la carga de responsabilidades por el estrés, La por económica. la economía, el estrés por las barreras educativas del sistema educativo, de que si tú tienes que venir, de que si te lo voy a entregar, de que si no tenemos herramientas. Y entonces usted, desde su comentario, Sí. cargándole más. Sí, y de hecho también estas familias piensan, ok, yo estoy aquí, pero si mañana yo no estoy, ¿qué va a pasar con mi hijo y con mi hija? Sobre O cuando todo, mi hijo o mi hija llegue a los 20 años, me no se voy va a a quedar poder con él. sustentar. Y sobre todo, muchas madres, muchas familias viven en modo supervivencia. Sí, claro, Sobreviven, sí, claro. no viven. Porque de hecho, por los comentarios que tú hablabas, le da miedo, vergüenza sacar el niño a un parque, Sí. a una playa, porque sabe que el niño va a tener crisis y el alrededor no la va a entender. Y lo curioso es que no pasa entre niños y niñas, o sea, no es que el niño o la niña en el parque no le acepta, El sino adulto. es el adulto, o sea, el adulto es que trae la complejidad a la situación porque hay niños y niñas que lo ven como una niña más, un niño más y ya está. Pero la mamá y el papá le tiran la Tú sabes ropa. que en mis observaciones he visto que los niños son más empáticos y Sí. abiertos o inclusivos que los adultos. Sí. Y cuando el niño o la niña no lo es, hay una mano adulta detrás que le ha dicho, no juegue con ese niño, no juegue con esa niña. Si mi hijo o mi hija sigue jugando con ese niño o esa niña, se le va a pegar tal o cual cosa. Y ahí sí que hay una... Entonces, dentro de las emociones o impacto emocional que tiene la madre y la familia con este tipo con los niños neurodivergentes, está el agotamiento físico y mental, o Sí. sea, un cansancio constante y está justificado. Culpa constante que yo te mencionaba, que si hice, que si no hice, que si me tomé, que debí, que no debí. Y es decirle que no es su responsabilidad, que no es su culpa, Sí. que al contrario, es felicitarle porque han podido salir adelante y han podido vivir o sobrevivir con la situación. Ahora que tú hablas del agotamiento, el TDAH agota porque ese niño o esa niña, como suele moverse un poco más y está de una forma bastante activa, entonces, claro, eso agota a la mamá y el papá. Y no solamente agota la parte física de lo que hace el niño o la niña, sino que te agota aquí en la cabeza pensando cuáles actividades tú puedes hacer para que ese niño o esa niña pueda llenar todas sus expectativas o pueda estar bien o pueda estar tranquilo o tranquila. Entonces, esa alta preocupación o esa demanda o esa constante búsqueda
de actividades cansa, pero también no creo que la búsqueda, sino el encuentro fortuito de información. Y aquí hago un paréntesis. Hay informaciones que aparecen en redes, en páginas o de personas que te hacen comentarios, y esos encuentros fortuitos con informaciones estresan mucho a la familia, Claro donde que el sí. mío era así, yo le hice tal o Y cual el duelo cosa. por expectativas. O Ujú, sea, cada niño es distinto, cada niño tiene una dificultad ujú, distinta. Pero hay otra parte que a mí me preocupa mucho, mucho, mucho en el contexto clínico y es el diagnóstico. ujú, Los falsos ujú. diagnósticos. O sea, sin rigor, un diagnóstico y ya la familia carga con esa responsabilidad porque el psicólogo me dijo, Ujú, el doctor me dijo, el ujú. médico me dijo. Entonces, eso también satura muchísimo a la familia. Sí, y hay una frase que yo leí hace poco, me pareció interesante, pero la verdad que me la quedo. Y es que las mamás muchas veces tienen la razón de cuando dicen, sí, es que mi hijo yo veo que tiene algo. Entonces confíen en sus instintos. Si ustedes también tienen dudas con algún diagnóstico, así como tú dices, y tienen que buscar una segunda opinión de otras personas o de que igual algunas pruebas haya que pasarlo. Si usted entiende que igual sí, que ese diagnóstico no fue, pues bueno, yo no. Las madres, y hablando de eso, retomando un poquito más, conectando con el tema, las madres de niños neurodivergentes viven estrés más porque asumen el rol de cuidadoras sin suficiente apoyo o una red de apoyo funcional ni oportunidad de descanso. Exacto, porque ahí tú das varios puntos. Hay una parte social, externa, bien interesante, pero también hay una parte tuya, o Tuya sea, como mamá. del hecho de dormir, o sea, dormir. Para las madres es un lujo el dormir, es cierto, pero todavía estas que, como bien estamos hablando, con el tema, por ejemplo, de la alimentación, que en los últimos años se ha empezado a tomar cada vez más en cuenta la alimentación con estudios y con un aval. Entonces, claro, cuando la mujer, y nos bromea mucho con eso, cuando la mujer se acuesta, empieza a pasar como una especie de checklist en la cabeza de hice esto, hice lo otro. Me Y faltó. me faltó, hice tal cosa mal y también nos castigamos. Entonces, como ese mismo checklist, tú tienes que agregar una alimentación distinta para tu hijo, para tu hija. Si tienes más de uno, igual tienes que hacer más de una comida. Y explicar, porque acuérdate que no es tan simple como preparar una comida extra, sino que tú tienes que explicar. Y la madre deben validar el sentirse cansada, Sí. frustrada, aunque ame a su hijo. El hecho de que te sientas cansada, frustrada, no es que no ama a tu hijo. El amor no invalida el cansancio. Y no es solo el cansancio físico, también hay un cansancio emocional de me estoy agotando, estoy buscando todos los recursos, pero no le veo el camino, o igual no ven que ese niño o esa niña avanza, no sienten, entonces es como ir cargando una carreta que no se mueve. Y saber, lo peor de todo es que en algún momento de la relación familiar, sobre todo cuando hay pareja, Ujú, los conflictos son mayores ujú. porque uno de los dos no entiende ¿Qué pasa? cómo el otro está manejando lo que Ujú. está pasando. Y los conflictos son terribles porque una mamá que está sobrecargada con el cuidado de un niño neurodivergente es una mamá que va a tener descuido personal Ujú. porque se está enfocando en el niño y no le está dando más eh, importancia a otras cosas, distanciamiento emocional, eh, no se atiende, no se cuida, no está pensando en más nada. Entonces surgen los conflictos de pareja. Y hay una palabra, es si a mi hijo o a mi hija no lo atiendo yo, ¿quién lo va a atender? Nadie lo va a saber cuidar como Lo van a yo, maltratar. solamente yo sé cuidarlo. Algunas personas hasta prolongan el tiempo de la inserción escolar porque entienden que a mayor tiempo en la casa, pues menos exposición social tienen para ese momento.
y también entre lo que encuentran algo que llene no solamente las expectativas, sino las necesidades que tiene ese niño o esa niña. Así es, así es. Dentro de las recomendaciones que nosotras como psicóloga podemos buscar es crear redes de apoyo que pueden ser con otras madres o profesionales para obtener estrategias y técnicas de cómo tú lo haces con el tuyo. Y así yo puedo facilitarme la vida y no tener que estar dando palos a ciega, sino partir de algún punto para yo saber qué hacer. Yo me atrevería a agregar también asumir el diagnóstico, porque también así como estamos haciendo un engranaje con todo esto, hay familias que no asumen el diagnóstico y pasan años en negación. O sea, tú obviamente tienes tu proceso de tú asumir, entender, afirmar y hay toda una rueda de duelo. Pero mientras más tú tardas en asumir y entender que realmente el diagnóstico está, pues entonces ese niño o esa niña no pierde tiempo, pero no tiene la estimulación necesaria, pero también tú, como no lo hablas, porque hay familias que no lo hablan, ni expresan en su entorno, Se queda ahí dentro de nadie un... sabe. Entonces, claro, como tu entorno no sabe lo que está pasando, porque no es lo mismo que tú le digas, mi niño o mi niña se mueve más porque tiene un diagnóstico, tiene un TDAH y claro, tiene muchísimos movimientos constantemente y en vez de quedarse en la silla, igual como tu hijo viendo la película, se va a pasar más tiempo moviéndose y eso. Entonces, vamos al cine, yo te digo, ay, vamos al cine y nos vamos. Y yo veo que el tuyo se mueve y tú no explicas nada y yo le digo, no, pero... Entonces, claro, si yo explico Lo antes, tacho de mal educado y punto. claro, Es entonces más asumir fácil. esa parte. Delegar sin culpa. Sí, por favor. Y también yo diría tratar de en tu círculo de apoyo tener a alguien en que tú puedas confiar, que entienda a tu hijo y a tu hija, para que tú en tus Puede recursos, hacer tu autocuidado. ay, un día que tú te puedas ir a tu salón tranquila, que te hagas las uñas o lo simple, dormir. Que tú te puedas hacer en tu Descansar. casa, ver una serie, una película y descansar, dormir. Procurar tener acompañamiento familiar. No es solo el acompañamiento en las terapias del niño, sino acompañamiento familiar, porque a veces, como decía al principio, nos enfocamos mucho en el acompañamiento al niño. Eso es. Entonces, y descuidamos total y absolutamente el acompañamiento Eso familiar. es, tener alguna amiga o un amigo que tú le digas y que sepa cuidar bien a tu hijo o a tu hija. Y en el caso de, en el caso de los hermanos, que yo hice mención al inicio, pero no es que se me han olvidado, por favor, que sean niños, que sean niñas, no llevarlos constantemente a una responsabilidad y asumir un rol que no es el suyo. Por eso se habla mucho de ese control de natalidad que nosotros tenemos que tener nosotros como seres humanos responsables, porque nosotros sabemos que las posibilidades la tenemos todos, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos como un programa o asumimos la responsabilidad de cuando yo quiero tener mi próximo bebé para yo y medir condiciones económicas, de desplazamiento, laborales, de requerimiento que tiene el niño que ya tengo y cómo yo voy a afrontar cualquier situación que se me pueda presentar con el segundo bebé, para de ese modo no sobrecargar al primero y sobrecargarme yo, porque al final estoy haciendo énfasis en cuidar al que tiene la dificultad y estoy soltando literal al que no. Y al final voy a sacar adelante el que tiene la dificultad, pero voy a tener un problema creado. Sí, y hay muchas personas que fueron parte de un sistema así y luego tienen muchísimo rencor en muchísimas situaciones. De conexión emocional, inseguridad, baja autoestima, Sí. Dependencia emocional. Vienen con un cóctel de situaciones. Exactamente, entonces si se puede evitar, pues muchísimo mejor. Es importante que la familia entienda que las madres y la familia, padres comprometidos, yo he visto muchísimos padres comprometidos, Claro que sí. De niños neurodivergentes, no necesitan ser heroínas. Necesitan comprensión, una buena red de apoyo, descanso, y desde Psicosalud TV seguimos dando voz a lo que muchas personas viven en silencio. Así que te invitamos
a darle like, a seguirnos en nuestras redes sociales como Psicosalud TV en todas las redes sociales y compartir con personas, familias, madres que tienen niños neurodivergentes. Hasta la próxima.